Buenos días. Bueno, estaba escuchando lo que leían de todos y hablar de uno mismo es un camino muy angosto que va entre la fanfarronería y la falsa modestia, y ese camino se llama aburrimiento, con lo cual la verdad lamento mucho haber pasado no creí que era para leerlo. Antes que nada quería agradecer a ATES y a la organización, que nos encontramos con gente que no está jugando para ganar, sino para que no la olviden, y esto me parece muy interesante, poniendo a disposición de nosotros un montón de gente que nos provocan, nos estimulan y nos entusiasman para poder sacar de nosotros la mejor versión que podamos de nosotros mismos. Generalistas o especialistas. Generalista, saber cada vez más de cada vez menos, tiene como límite matemático llegar a saber todo de nada. Y esto nos parece muy interesante, ¿no? Y especialista, saber cada vez menos de cada vez más, tiene como límite matemático llegar a saber nada de todo, con lo cual tampoco es demasiado. Pareciera que hay un cierto saber que es mejor que más especialista y mejor que menos generalista, para poder sobrevolar estos temas a una altura tal donde el detalle no atente contra el concepto, si es que nos acercamos mucho a tierra, pero que no esté tan lejos como para poder no entender qué es lo que pasa. Y este es un poco lo que nosotros estamos proponiendo. Esta historia del BIM, que es un poco lo que venimos a contar, nace allá por 1980 y hasta 2011 mantuvo una especie de status quo donde un grupo de arquitectos quería lograr dos objetivos primordiales. El primero era un tema de documentación de obra, donde ya no querían documentar más en 2D, sino querían documentar en 3D. Entonces querían armar una especie de holograma, losas, vigas, columnas. Empezó para arquitectura todo esto, ¿no? Y donde una vez que teníamos el holograma, ya no documentaban más ellos. Lo que documentaba era este elemento. Tirábamos 500 láminas al piso vacías y decimos, quiero cortar este holograma por acá y lo tiro en la primera lámina. Quiero cortarlo así, lo tiro en la segunda. Y así entonces había 500 láminas que monitoreaban a este modelo. Cada vez que yo muevo el modelo, automáticamente se mueven las láminas. Esto era ya muy interesante, pero lo más interesante era que podíamos sacar este modelo y poner este otro modelo acá, y ahora las mismas 500 láminas estaban monitoreando a un nuevo modelo. Esto empezaba a ser muy interesante, y esas láminas no solamente tenían documentación gráfica, sino que además tenían tablas. Yo ponía una puerta en este modelo y había una tabla en alguna de las láminas que decía que había una puerta más. Pero por otro lado, descontaba el vano de mampostería, revoques, etcétera, para poder tener los cómputos métricos. O sea que ya los cómputos métricos no se hacían más, sino que se miraban. No pasaba más esto de decime cuánto hormigón hay, espera que te lo contesto la semana que viene. Te decían, espera que lo miro y te lo digo, ¿no? Y esto lo lograron. Este set de láminas, por decir algo, se llamaba template, o plantilla. Entonces esta plantilla la ponemos en una carpeta y la dejamos por un rato aquí. Y esto lo logró esta gente. Lo segundo que logró, o que quería lograr en ese momento, que también llegó a buen puerto, es esto. Esa raya azul lo que está marcando es cuál es el costo que tiene una macana que yo me mando adentro de un proyecto, de acuerdo a en qué etapa del proyecto lo estoy generando. Por ejemplo, si al principio tengo un proyecto, al principio del proyecto compro el terreno mal, esto es carísimo. Ahora, esta línea azul después va bajando, si yo la equivocación la cometo al final en la pintura, es bajo. La línea roja, esta que sube, es cuánto cuesta arreglar un problema de acuerdo a cuando yo lo encuentro. Si yo encuentro al principio que compré mal el terreno, simplemente lo vendo y compro otro y arreglé este problema que había. Ahora, si me doy cuenta cuando llegué a la pintura, la verdad que esto es un gran problema y es caro. La línea negra, la línea 3, lo que está mostrando es cuál es la forma o los momentos habituales en los que se tomaban decisiones. Y la línea 4 es lo que esta gente quería lograr, que era generar una preconstrucción y un modelo BIM para adelantar las decisiones a momentos en los cuales eran mucho más importantes, porque esa toma de decisiones iba a generar que haya menos errores y que si le encontrábamos alguno de estos problemas lo podíamos solucionar con un menor costo. Y también lo lograron. Y esto
Ahora van a ver, esto es un modelo BIM, empecemos a ver una vez que tenemos estos hologramas 3D que yo les estoy mostrando. Esto podría ser de una ciudad, de hecho es la calle Alsina en el barrio de Quilmes. Esto lo hicimos con Fernando de Celis, y podemos ver algo también, por ejemplo, esto, donde si ustedes se fijan, yo le estoy mostrando un folleto a una cámara. Ese holograma no aparece en el aire, sino que aparece en la cámara, ¿no es cierto? O sea, acá está la captura de la cámara. Lo importante no es esta forma de mostrar las cosas, sino el modelo. No me refiero al modelo de remera negra, sino me refiero al modelo arquitectónico, ¿no es cierto? Y esto, para que ustedes entiendan, fue en el año 2012. Esto es Batimat, año 2012. O sea, no estamos en la cresta de la tecnología ni estamos mostrando lo último que está ocurriendo. Esto ya pasó, esto que tenían estos arquitectos que decíamos que era de 1980 a 2011. Ahora, esta gente, ni siquiera ellos se imaginaron lo que iba a venir después. Porque lo que iba a venir después, aunque esto ya valía mucho la pena, era mucho más grande que lo que había ocurrido. Y apareció un tal Patrick McClammy que lo que hizo es conceptualizar en esta regla mnemotécnica que ya no se van a olvidar más, que él la llamó Bim Bam Boom, donde dice que por cada dólar que se gasta en diseño, se gastan más o menos $20 en construcción y 60, 80, 100 o mucho más a lo largo de la vida útil en mantenimiento y operación. ¿De dónde salía esto? Por ejemplo, bueno, esto es fácil de entender porque el proyecto podría salir del orden del 5% del costo de construcción, con lo cual es 20 veces más. Ahora, también vamos a ver de dónde salen los valores estos de mantenimiento. Pero esto que originalmente había empezado con una metodología que me ayudaba solamente en el BIM, ahora teníamos una metodología que me ayudaba a administrar no solamente un peso, sino el 1, 20 y el 80, como promedio, digamos. 101 pesos podíamos administrar con esta metodología BIM por cada peso de lo que había ocurrido solamente unos años antes. Era 100 veces mayor lo que estaba ocurriendo. Y rápidamente pasó de edificios a temas viales. Había herramientas, empezaron a aparecer en el mercado herramientas que escribían estos modelos BIM para edificios, Revit, Archicad, etc. Y empieza a haber un montón de herramientas que son cosas que van a pasar por la vida, pero los conceptos van a quedar. Herramientas viales como Civil 3D, por ejemplo, para infraestructura, InfraWorks y otras herramientas, para industria, para ciudades inteligentes, y empezábamos a meternos ahora con estos modelos BIM en ciudades inteligentes, empezando a entender que una ciudad inteligente no es una ciudad no es una ciudad automática, eso será una automatic city, sino que una smart city era una ciudad en la que se toman decisiones smart. Y para eso había que tener un modelo del cual sacar conclusiones para que las cosas no estén basadas en un esquema de creencias, sino en datos concretos. Entonces, ya este BIM originario, que era Building Information Modeling, ya no era más building, miren todo lo que había. Y ya no era más modeling, porque no éramos solamente modelos, sino que teníamos modelo, construcción y mantenimiento. Entonces se convirtió en esto que se llama Business Information Management. Y en la parte de trenes o subtes en particular, si nosotros tomamos, para empezar a tomar dimensión de qué es lo que estamos hablando, si tenemos más o menos 60 kilómetros de túneles de trenes de subterráneos en Buenos Aires, más o menos por $140 millones con el kilómetro, con estación y todo, con estación y los trenes, hay más o menos en juego para administrar unos $8.400 millones. Y si traemos de Metros de Madrid lo que pusieron en el año 2016 en mantenimiento, por hablar de un mantenimiento sostenible en el tiempo, que ellos lo están haciendo, invirtieron más o menos un 3,5% del valor instalado. En este caso, si traemos ese rate para aquí, vamos a encontrar que se deberían, o se tendrían que estar, o se están, no lo sé, invirtiendo $294 millones por año. Esto es en mantenimiento para que esto no decaiga. ¿Se puede invertir menos? Claro que sí, pero lo que pasa es que empieza a decaer y
en algún momento hay que pegar el salto nuevamente. ¿Y qué nos dice la gente de Facility Management? Estos modelos me permiten pasar de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo. Yo me podría meter por adentro de este holograma que habíamos visto, tocar una columna o una pared, decirle te acabo de pintar, por favor avísame dentro de 5 años. Puedo tocar una lamparita y decirle te acabo de cambiar, avísame en 10.000 horas. Bueno, igual ahora dura más, se ve que soy viejo. O tocar un ascensor y decirle quiero un mantenimiento todos los meses. Entonces pues le puedo preguntar al modelo, ¿qué es lo que tengo que hacer el año que viene? Entonces el año que viene tenés que hacer 5 mantenimientos de ascensores, pintar 3 metros cuadrados y cambiar 5 lamparitas. Y este mantenimiento, esto pasar de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo, ¿es más barato? Obviamente la gente de Facility Management, no la gente de BIM, dice esto, pero dice que es del orden de un 40%. ¡40%! Y sí, ellos contestan, dice, ¿cuánto saldría el costo, cuál sería el costo del cambio de aceite de un auto si en vez de cambiarlo preventivamente cada 10.000 kilómetros, lo cambiáramos cuando escuchamos ruido a bielas? Sería un motor más un cambio de aceite. Entonces acá es lo mismo, una cosa es entrar con un bisturí en un lugar, sacar un caño, cambiarlo a los 20 años o a los 22 años tener que arreglar eso, la pared, la alfombra, las vías o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces esto realmente es más barato y ellos dicen así. Pero supongamos que no es un 40%, que es solamente un 25%. Un 25% de ahorro en estos 294 millones de dólares años serían del orden de 73 millones de dólares por año. ¿Y cuánto cuesta hacer un modelo BIM para toda la red de subterráneos? Más o menos unos $120.000 el kilómetro, lo cual serían más o menos unos 7,2 millones de dólares. O sea que con 7,2 millones de dólares e implementando una metodología preventiva en esto, podríamos tener todos los años, no solamente el primero tendríamos la erogación de los 7,2 y tendríamos 73 millones de dólares gratis para hacer lo que querramos. Esto es, si eran 140 millones de dólares, es más o menos cada 2 años un kilómetro y a lo mejor en 30 años, en los próximos 30 años, nos regalarían una línea H. La vida, el orden y la prolijidad. Fabián. Sí. 10 minutos como me pediste que te avise. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos entonces, empieza a aparecer un concepto que se llama un negocio en 3 dimensiones. 3D es el X y Z, este modelo, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. El 4D, la cuarta dimensión, es la posibilidad de vincular estos modelos con sistemas de costos, con sistemas de tiempos. Digo, esta columna, botón derecho, es esta barra del project. Esta es esta otra barra del project. Y así, cuando yo cambio el project, automáticamente podría cambiar una especie de time lapse, que ahora vamos a ver, para poder hacer que se hierga o se pare a esa velocidad. 5D es la vinculación de estos sistemas con sistemas de costos, o sea, 4D con tiempos, 5D con costos, 6D con Facility Management, con sustentabilidad y 7D con Facility Management. Y el negocio ahora hay que mirarlo de esta forma. Entonces podríamos empezar a trabajar y mirar como entornos de trabajo habituales esto. Por ejemplo, aquí vamos a ver un modelo que se hizo de la línea H en la estación de Facultad de Arquitectura, donde ya tiene todas estas características como para poder llegar hasta el mantenimiento. O sea, esto no es solamente para poder, el holograma para poder generar la documentación, sino que nos sirve en la etapa de construcción y nos sirve en la etapa de mantenimiento. No son cosas demasiado complejas de hacer, es un cambio de paradigma, sí, pero lo más importante de todo esto es que podemos hacer también estudios como este Mass Motion, por ejemplo, donde podríamos hacer simulaciones de movimientos habituales en algún tipo de estación o en hipótesis de caos,
donde haya algún terremoto o algo que se pueda, que querramos prever. Cada uno de estos muñequitos no es que lo pusimos nosotros a pasear, sino que tienen un comportamiento, y hay muñequitos más locos y menos locos que van contramano y que empiezan a generar problemas y disturbios dentro de estos modelos, y podemos empezar a ver dónde se generan los cuellos de botella o qué hacer para adelantarnos a los acontecimientos. Pero para que este modelo pueda pasar desde el BIM hasta el boom, no es tan fácil. Hay que generar, tienen que cumplir una condición muy especial. Por ejemplo, si yo en un edificio pongo una columna que en la etapa de BIM, de diseño, que vaya desde la planta 1 hasta la planta 4 como si fuera un único elemento, nunca voy a poder en la etapa de construcción generar un modelo, generar un avance por planta. ¿Está bien? Nunca voy a poder saber cuál es el volumen de hormigón por piso. En un túnel lo mismo. Si hago un único túnel, en vez de hacerlo por anillos de 1 metro, no vamos a poder dar avances a las distintas etapas, no solamente de anillo terminado, sino con armaduras, encofrados, recubrimientos, etcétera, que se hacen en distintos. Entonces hay que armarlo pensando como si fuera un ajedrez 2 o 3 jugadas más adelante. Y eso se llama protocolo. Tenemos un protocolo 1, un protocolo 2, un protocolo 3. El protocolo 1 es lo que hay que pedirle al que diseña, que tiene que cumplir, es como una especificación técnica del modelo BIM, qué es lo que tiene que cumplir para que después el que lo agarre en construcción le sirva, y al que le damos la construcción le tenemos que decir cómo tiene que ser el as-built o el conforme a obra para que esto pueda ir más adelante. Una implementación en cualquiera de estas etapas, etapa de diseño, construcción o mantenimiento, es esto, es poder disponer de un protocolo, un manual y un template que después, cuando termine esto, les vamos a dar un mail para que los que quieren avanzar sobre esto les podamos mandar información en videitos específicamente para esto. Acá van a poder ver, por ejemplo, un timelapse me lo mandó anoche Marcos Pardo, de la estación del Obeldor de Valledor de Chile, donde es una modelización de cómo se va avanzando en esto para poder ver, para poder simularlo antes de que ocurra en la realidad, ¿no? También, ¿cómo se implementa esto? ¿Cómo se puede llegar? Esto no es una implementación que se hace directamente en una empresa. Acuérdense que el que tiene que definir cómo tiene que ser este modelo no es el estudio de arquitectura o la empresa constructora, sino el que lo va a administrar durante todo, el owner, el dueño del shopping, y el Estado como el gran owner y el gran administrador de cosas a lo largo de su vida útil. Entonces, imagínense que ese círculo naranja, ahí es donde está el responsable, puede ser, por ejemplo, Subterráneos de Buenos Aires, y cada uno de los pétalos que está saliendo son las distintas líneas, ¿no es cierto? Y cuanto más afuera estamos, más cerca del mercado, cuanto más adentro, más cerca de subterráneos. Cada una de las líneas es la responsable del modelo propio, y cuando llega al límite y al borde con Subterráneos de Buenos Aires, ahí es donde se genera un salto del modelo hacia el centro y el núcleo central, que es donde se reúne toda la información para poder tener una visión conjunta de todo, una especie de maqueta general para poder hacer eso. En este proceso, es un proceso muy estudiado, es un proceso que va desde el mercado hasta el borde interno y qué es lo que pasa adentro, con los objetivos de cada una de las etapas, y además eso que está en celeste o líneas como un análisis colorimétrico celeste, son cuáles son las herramientas que tienen que tener, no con nombre y apellido, sino cuáles son las cualidades que tienen que tener las herramientas que se van a necesitar en cada una de estas etapas dentro del proceso constructivo. Esto es exactamente lo mismo que estamos haciendo para una implementación de Puertos de España, donde Puertos de España tiene, en vez de 5 líneas de subte, tiene 28 puertos, donde estos puertos tienen que generar una metodología para que desde el mercado hasta la Administración General de Puertos se pueda hacer este
trabajo o este viaje sin solución de continuidad de un modelo BIM, que les aclaro que si no está bajo protocolo, nada de esto que hacemos se puede hacer. O sea, ¿cuál es el peor enemigo de todo esto? Empezar a hacer un modelo BIM, mira, más o menos agarrá y empezalo. Simplemente va a ser una sucesión de frustraciones hasta que se genere con una especificación técnica, igual que como hacemos con una obra. Terminamos. A ver, lo que me queda por decir es lo siguiente, hay un señor acá, Everett Rogers, que lo que hizo es estudiar cómo fue en los ciclos de adopción de innovación de estas tecnologías y definió 5 tipos de personas. Los innovadores, el primer 2,5%, que estamos a 3 sigmas, en los que saben de estadística, estamos a 3 sigmas de la media, se va incorporando más gente, después vienen los primeros seguidores. Estos primeros seguidores son adoptadores tempranos, entusiastas, visionarios, gente que comunica esto, y ahí es donde estamos, en ese abismo, porque ahí suele pasar que en la introducción de nuevas metodologías, algunas tecnologías pasan y otras no pasan. El mundo está más o menos en esto. A partir de ahora va a empezar a adoptarlo una primer mayoría temprana, que los podemos llamar los pragmáticos, que claramente empiezan a entender esto y lo empiezan a utilizar. Un poco más tarde, ya cuando pasamos el 50% de adopción, hay una mayoría tardía, que son gente conservadora, que en general se mete porque los primeros se metieron, y una última etapa de los rezagos, de los rezagados, que son los escépticos, que siempre tardan un poco más. Esta tecnología BIM tiene, según la gente que lo estudia, un tiempo de adopción muchísimo menor que otras tecnologías que han pasado. Está sorprendiendo la velocidad a la cual se va haciendo y obviamente mucho más grande que en CAD. Así que bueno, no sé si decirle gracias o disculpen, pero solamente quería dejarles esto, que es cuando los datos como para que se comuniquen con nosotros, para que nosotros le podamos mandar un video, una serie de videos con todo esto ordenado y poder verlo con tranquilidad. Muchísimas gracias.